Helada mañana en la Patagonia chilena, señoras y señores, 9 de la mañana con 34 minutos, 7 grados en Punta Arenas, sensación térmica que no sobrepasa los 3 grados, por lo que tenemos acá, máxima de 10, 7 en Natales, 7 grados en El Paine, 7 en Porvenir, 5 grados en Puerto Williams, provincia antártica. Me voy al contacto telefónico fuera de nuestras fronteras nuevamente, ahora me voy al centro de nuestro país con el diputado por Magallanes, Gabriel Boric Font. ¿Cómo está, diputado? Buenos días, gusto de saludarlo. Hola Mauro, muy buenos días, un gustazo. Estamos aquí en En Valparaíso, Valpo. ya prestos a partir la sesión de trabajo. Oiga, y la otra semana ya cambio de hora, va a modificar los formatos de trabajo, no creo que mucho, pero sí con Magallanes, ¿no? Sí, a mí, mira, yo fui de quienes peleé por el cambio de hora en su momento con el ministro de Energía, porque me parece que Magallanes tiene una situación geográfica particular, diferente al resto de Chile, y creo que eso se reconozca en formatos diferentes, como por ejemplo un horario diferenciado con el resto del país, razonable. Y te diría que hasta me siento como orgulloso de que finalmente el Estado chileno reconozca que Magallanes está ubicado en una posición geográfica que lo diferencia del resto de Chile. Por lo tanto, el cambio de hora a mí me parece correcto, creo que le hace bien a Magallanes en general, pese a que nos desfase un poco en el resto del país. Creo que hay que pensar en el bienestar de nuestros habitantes en la región. ¿Crees que podría sufrir alguna modificación esto? Capaz que los 5 meses provoquen algún grado de críticas más altas. Hay muchas críticas que van por el lado de la televisión, lo hemos conversado, ¿no? Más que por el tema de salud pública, que finalmente es por ahí, por ese camino por donde se tomó la decisión. Sí, lo más importante acá es la salud pública y la cantidad de horas de luz en la tarde, que es lo que justamente se buscaba con esta medida. Pero la verdad, a nosotros nadie nos preguntó en la ampliación de esto de 3 a 5 meses. Ujú. Así que seguramente va a ser algo que se va a evaluar este año y en función de los resultados se podrá tomar una determinación con más antecedentes. Eh, pero cuando se tomó la determinación en primer lugar, esto fue muy consultado, se hizo en base a un estudio de la Universidad de Magallanes, lo conversamos con el ministro de Energía Máximo Pacheco y posteriormente con el ministro de Energía Rebolledo. Hubo consultas en la región de Magallanes y ahora este gobierno impuso la ampliación de los meses sin preguntarle a nadie. Un poco la característica que ha tenido este gobierno también, pero veremos cómo funciona y estaremos atentos para ver también cuál es la reacción y la opinión de la mayoría de nuestros compatriotas magallánicos para ver si es que impulsamos modificaciones desde el Congreso o no. En las últimas horas, a través de sus redes sociales, el diputado ha anunciado que junto a movimientos como Nueva Democracia, Izquierda Libertaria, Sol, están desarrollando la construcción de un nuevo partido político. Lo hemos conversado nosotros hace algunas semanas. ¿En qué está eso? ¿Cómo se va a llamar el partido? ¿Cómo se está construyendo? No es fácil armar un partido político, ¿no? Es muy difícil armar un partido político y es muy difícil hacer política en tiempos en donde la política está tan desprestigiada. Pero yo tengo la convicción de que si queremos cambiar Chile, si queremos que cambie el sistema de pensiones que tenemos, el permanente robo y estafa de las AFP, lo que sucede con las ISAPRES en estas alzas injustificadas de más de 8% que permanentemente realizan, pese a que la justicia les dice que permanentemente no debieran estar haciendo esto. Si queremos tener una nueva constitución, si queremos descentralizar nuestro país, necesitamos hacer política. Y por lo tanto, pese a lo difícil que es, pese a lo ingrato que a veces puede hacer por las críticas que se reciben, creemos que es necesario hacerlo de manera colectiva y no con proyectos individualistas. Y por eso que dentro del Frente Amplio, 4 fuerzas nos hemos agrupado para formar un nuevo partido político. Estamos votando el nombre en proceso de votación. Hay diferentes opciones, desde Voces, Unidas, Convergencia Democrática. Estamos con diferentes victorias, diferentes opciones. Y por sobre todo vamos a juntar firmas y ya una de las cosas que decidimos es que una de las regiones donde vamos a juntar las firmas va a ser la región de Magallanes.
por donde vamos a partir, así que desde fines de abril vamos a estar también en ese proceso en nuestra región, porque creemos que es importante dar una señal de descentralización, de que esto no se hace solamente en el norte del país, no se hace solamente en el centro o en 3 regiones corridas en Santiago, desde Santiago, sino que también donde hemos desarrollado trabajo político, y la región de Magallanes es una de ellas, así que estoy muy orgulloso de poder anunciar eso. Ahí hay todo un desafío, ¿eh? Y hay un ejemplo concreto que ha pasado con Revolución Democrática, por ejemplo, en los últimos meses, diputado, de que tenían miles de adherentes cuando justamente se recolectaron firmas para formar a RD como partido, pero al final de la toma de decisiones, cuando hay que votar, la participación es mínima, es mínima. Sí. Eso es un fenómeno que pasa en todos los partidos políticos, que exigen un número determinado de firmas, hay gente que firma pero que después no participa. Exacto. Y ahí tenemos que buscar los mecanismos, adecuar las nuevas tecnologías, generar la difusión de la información para que la gente se sienta parte de la herramienta colectiva que uno está construyendo. Los partidos políticos tienen que ser casas abiertas, tienen que ser lugares de encuentro, no puede ser una suerte de como oficinas grises cerradas solamente para las cúpulas. Tiene que ser un espacio en donde se discuta abiertamente la política y lo que queremos empujar para cambiar Chile, para cambiar nuestro país. Y ese es el objetivo que estamos tratando de hacer, de impulsar en el marco de la coalición de la que somos parte, que es el Frente Amplio. Y yo por lo menos estoy contento, estoy esperanzado porque, insisto, creo que la política no puede ser de aventuras individuales. Creo que requiere de proyectos colectivos, compartidos, y para eso se requieren partidos políticos, aunque sea impopular hoy día. Es importante que en conjunto con los movimientos sociales, desde la calle, desde donde venimos en el fondo, donde nosotros nos formamos desde los movimientos sociales, construyamos política de largo plazo y no solamente pensando en la coyuntura o cómo reaccionamos a un momento en particular. Tenemos que tener propuestas para los diferentes temas, para el tema de salud, de infancia, para descentralización, para los temas energéticos, para la Antártica, y eso requiere un pensamiento de muchas cabezas. Y ahí yo creo que la formación de un nuevo partido nos va a ayudar mucho a eso. ¿Y de qué le puede servir a Magallanes la conformación de un nuevo partido con la participación suya, de la gente que trabaja en el movimiento autonomista, etcétera? Yo creo que es importante que la visión de los magallánicos y magallánicas se vea mejor representada en la política nacional. Hoy día tenemos partidos políticos que son muy centralistas en general y que no les cuesta mucho representar las regiones. Yo soy nacido y criado en Punta Arenas, he recorrido todo Magallanes, he trabajado ya 5 años como parlamentario por la región y estoy convencido de que puedo aportar humildemente en conjunto con mis compañeros y compañeras que habitan en Magallanes, no solamente en Punta Arenas, sino también en Natales, en Porvenir, en las diferentes ciudades de nuestra región, en Williams, el cómo se vive, cómo se hace Chile desde una región extrema. Ayer, por ejemplo, en la Comisión de Zonas Extremas estábamos discutiendo las leyes de excepción que se supone buscan beneficiar a las zonas extremas, y yo le decía al subsecretario de Hacienda, al señor Moreno, que la verdad nos vino a hacer una exposición de lo mismo que hay hace 30 años y que no hay ninguna modificación. Y si eso no se lo plantea a alguien y no le exige que desde el gobierno se elaboren propuestas a partir de lo que hemos discutido en Magallanes sobre eso, no se lo dice nadie nomás. Entonces yo creo que es tremendamente importante que hayan partidos políticos que representen la visión de las regiones con gente de regiones, y yo creo que lo que están construyendo espera representar eso también. El punto en ese tipo de situaciones, diputado, a mí me parece fantástico. Hay que decir las cosas, porque si no, no se las dice nadie. Comparto. El punto es si les importa realmente cuando uno les dice algo o simplemente escuchan, asientan con la cabeza y después se olvidan o les importa un pepino, como se dice popularmente. Yo creo que les importa poco, en general, porque tienen una cultura centralista muy arraigada, pero el que les importe poco no implica que nosotros nos tengamos que quedar de brazos cruzados frente a eso. Uh-huh. Disculpa. Salud. No se resfríe, diputado, porque acá está... No, es que el clima del norte es muy desagradable. Pero te decía que yo creo que les importa poco porque tienen una cultura centralista muy arraigada, pero ayer conversaba, por ejemplo, con un integrante de la Cámara Chilena de la Construcción,
por redes sociales con Jan Gisling. Y él me decía, bueno, planteemos desde nuestra región nuestras propuestas. Y yo le decía exactamente, como continuemos con el trabajo que se realizó durante los últimos años, en donde hubo diferentes consultas para ver cómo modificar las leyes de excepción para que realmente beneficien a nuestra población, no solamente en Punta Arenas, sino también en Navarino, en Tierra del Fuego. Y es cosa, mira, hay un dato que cuando tú lo planteas, te das cuenta de la diferencia. Tierra del Fuego está dividido básicamente en dos mitades, una chilena, una argentina. Sí. En la chilena viven aproximadamente 7.500 personas, en la argentina cerca de 150.000. Sí. ¿A qué se debe esa diferencia? A políticas de incentivo a la población, no solamente de carácter tributario, sino también de servicios, de derechos sociales, en donde Argentina tenía una visión geopolítica mucho más desarrollada que el Estado chileno. Y nosotros, como parlamentarios, lo que tenemos que hacer, y desde la región, también todos los actores sociales, la CUT, la NEF, los gremios empresariales, la misma Universidad de Magallanes, tenemos que plantear propuestas que reviertan esta situación y dar la pelea por ocupar espacios de representación a nivel nacional que combatan la visión centralista que existe hace mucho tiempo en nuestro país. Todos los últimos presidentes que ha tenido Chile son santiaguinos. O santiaguinas. Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado también. Entonces, yo soy un convencido de que tenemos que disputar desde las regiones esos espacios de poder, porque si no, sencillamente van a seguir asintiendo con la cabeza, pero mirando por otro lado. Y mi deber como parlamentario por la región de Magallanes está poner en el centro y que se escuche fuerte y claro la voz de los magallánicos. ¿Y hay más magallánicos que puedan participar en este proyecto? ¿Ustedes ven, buscan gente o llega la gente sola? ¿Cómo lo hacen, diputado? Mira, yo por ejemplo hice el viernes pasado, en Punta Arenas hicimos una cuenta pública que estuvimos difundiendo, bueno, estuve en la radio también antes, y en donde llegó harta gente y donde más gente después nos preguntaba cómo podemos acceder a ella. Yo estoy permanentemente repartiendo nuestro boletín informativo en las calles de la ciudad. Siempre me pueden encontrar ahí en el centro o en la Feria de la Lorca, repartiendo nuestro boletín, y la gente que le interese ser parte de la construcción de esta alternativa política, lo invitamos porque es un espacio abierto, es una casa abierta, en donde los intereses... Se nos fue, ¿no? ¿Aló, diputado? A ver si retomamos porque parece que se nos cortó se nos cortó la comunicación. Vamos a retomar. Producción ahí, corre raudamente, levanta el teléfono y está llamando rápidamente la producción nuevamente al diputado. Se nos ha cortado el llamado, estábamos dialogando desde la quinta región, desde Valparaíso, con el diputado Gabriel Boric. Ya está en línea nuevamente, lo voy a saludar, se había cortado, diputado. Adelante, por favor. Sí, no, perdón, te decía que no sé si alcanzó a escuchar, pero yo hice una cuenta pública de lo que es nuestra gestión el viernes pasado. Y estamos viendo imágenes de esa cuenta pública del viernes, por si acaso. Ah, buenísimo. Y estamos permanentemente además repartiendo nuestro boletín informativo e invitando a la gente a participar. Una cosa es informarse de las cosas que hacemos, pero la otra es decirle a la gente también que puede ser parte de las decisiones que tomamos. Y porque en el fondo así creemos que se construye política. La política no es que yo, Gabriel Boric, digo lo que hay que hacer y los demás me siguen, no. Es que colectivamente discutimos cuáles son las prioridades que tenemos que empujar y empujamos en conjunto. Y por lo tanto me parece súper importante que eso es lo que tratamos de hacer en nuestra cuenta pública, recibir los comentarios de la gente. Cuando vamos a la Lorca o cuando estamos en las calles de nuestra ciudad, nos juntamos con los gremios, con los sindicatos, justamente es eso lo que recibimos, y yo creo que construyendo un partido político esto va a poder canalizarse de mejor manera. Lo quiero llevar a la empresa nacional del petróleo. Hay mucho nerviosismo, hay preocupación en los trabajadores. Ya han sido despedidos poquito más de 130 personas, 130 trabajadores de la empresa nacional del petróleo. Hablábamos con Avendaño, el presidente del sindicato de trabajadores, hace un rato. Mañana lo hacemos con Guido Kusanovich. Están en un ampliado los 10 sindicatos en la octava región en estos momentos, hablando de esto y otros temas. Hay nerviosismo y están en ascuas también respecto de que si finalmente va a ser parte o no va a ser parte de todo el desarrollo de la planta eólica de Cabo Negro. Además, el CORE puso más de 3.000 millones ahí en ese proyecto. Hay problemas
con lo que podrían ser los beneficios que reciben los trabajadores. Y además quiero colgarme de una opinión que recién nos acaban de escribir, que la podamos conversar. El diputado dice, y firma Víctor, un magallánico: buenos días, digamos la verdad, ENAP está hace tiempo quebrada, no produce nada, el gobierno de Bachelet le dio 400 millones de dólares, el de Piñera 200 millones más, todo para sostener grandes sueldos, privilegios. Lo dijo el dirigente esta mañana, a propósito de esta entrevista: los hijos pueden ir a estudiar al extranjero, los hijos de los ejecutivos. ¿Qué le parece? El año pasado ENAP perdió 231 millones de dólares, tienen tecnología de primera y no encuentran nada. Dijo, jubilados de 65 y siguen trabajando, la vaca lechera se terminó, ya no toman el jugo del tarro del durazno y botaban el tarro. Todo se termina, reventaron ENAP y nosotros no podemos seguir sosteniendo una empresa estatal quebrada. No movieron la industria, eso pasó, y cuando jubilan se van con 60 millones. Por favor, leer. Escribe Víctor, soy magallánico. ¿Qué opinión tienes de ENAP, Gabriel? No, me parece totalmente injusta la opinión de Víctor, y le digo a Víctor que si no fuera por ENAP no podría calefaccionar su casa. Así que el hacer una afirmación de que ENAP no produce nada es sencillamente falso, porque ENAP produce en este momento el gas que calienta los hogares de todos los magallánicos y magallánicas en la región. Entonces, es muy fácil tirar opiniones incendiarias y reventar a empresas estatales y tirarlas a partir cuando con opiniones que no se basan en la realidad. A mí me parece que es un comentario injusto, muy desinformado además, porque gracias al trabajo que hace ENAP, que entrega más de 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos en la región, tenemos asegurado el abastecimiento de gas por 20 años en la región de Magallanes. Entonces, ojalá que cuando se hagan comentarios de esas características nos informemos más. Ahora, dicho esto, además ENAP es el que cuida al gas, que hace que el gas cueste 1/6 de lo que cuesta en el resto del país. Uh-huh. Entonces, me parece que es importante tener más información. Se nos fue de nuevo, ¿no? Se nos fue de nuevo, sí, se nos fue de nuevo. Vamos rápidamente, porque nos quedan todavía unos minutos de conversación con el diputado Boric, la respuesta a los comentarios, pero también a no rumores, sino que las sensaciones que tienen los trabajadores, ¿no? Respecto de cómo ha estado desarrollándose la empresa. Y a propósito del gas, tenía ahí la contrapregunta en la punta de la lengua para el diputado, a propósito del gas, porque decía el diputado Boric que gracias a ENAP, y tiene razón en eso, tenemos gas asegurado para los próximos 20 años, pero el tema del gas asegurado para los próximos años también tiene relación con el valor, diputado, que ya está en línea. Y yo le quería hacer la contrapregunta, si se nos cortó justo al final, ya cuando estaba terminando esa respuesta, diputado, respecto de que el precio que está llegando el gas desde Argentina hoy en día, que ya está entrando a Metanex, es más bajo que el que está produciendo ENAP. ¿Eso podría provocarle algún tipo de problemas en el mediano plazo a la empresa? Podría eventualmente provocar algún tipo de problemas, y por eso el problema que tenemos es que con el subsidio que hay hoy día, como está planteado, no es competitivo el poder explorar otras alternativas. Y ahí tenemos que estudiar cómo el subsidio que hoy día recibe el gas magallánico y que utilizamos es compatible con la emergencia o la instalación de energías renovables no convencionales como la energía eólica. Yo estoy totalmente contrario a que ENAP salga del parque eólico. Creo que eso sería un error de tremendas proporciones, y vamos a defender de que ENAP siga en ese proyecto, porque ENAP tiene que ser una empresa de energía, no solamente de gas o de sacar cosas de la tierra, sino que tiene que estar pensando en el futuro. Y por otro lado tiene que mejorar su forma de producción para que efectivamente sea competitivo con el gas que están sacando, porque si no, efectivamente vamos a tener un problema. Ahora, hay otra cosa de la que se planteaba, y lo que están legítimamente preocupados los sindicatos es que no haya privilegios particulares para los ejecutivos. Yo conversé con el gerente regional de ENAP, que fue recién nombrado durante esta semana en nuestra sede. ¿Sí? Y él me planteaba de que dentro de los despidos también se incluyeron a varios ejecutivos, y que la reducción de la planta, que fue del orden del 10% a nivel nacional, incluyó tanto ejecutivos como trabajadores, y que a nivel regional esta se trató de centrar en quienes estaban en edad de jubilación. Sí. Y que hoy día en ENAP no hay gente trabajando mayor de 65 años.
Por lo tanto, ese es otro comentario que hacía Víctor, que no se ajusta a la realidad. Ahora, dicho esto, yo creo que no pueden haber privilegios injustos para que diferencien a ejecutivos de trabajadores. Los trabajadores y trabajadoras de ENAP son el corazón de la empresa y por lo tanto ahí debe estar puesto el foco y no en ejecutivos que, como decían, estén 2 o 3 años y después terminen cobrando indemnizaciones que no se ajustan al trabajo que realizaron o al aporte que realizaron a la empresa. Montserrat nos escribe, dice, hola, ¿cuándo se podría legislar o cuándo van a legislar sobre leyes de casinos? La ludopatía, yo estoy de acuerdo con este comentario, diputado, es tremendo. La ludopatía le está haciendo un daño terrible, muy grande a muchos adultos mayores en la ciudad. Fíjese que yo conozco muchos casos, quizás usted también conoce varios. Yo sé que hay una responsabilidad individual, pero muchas veces el juego te lleva a una enfermedad que se llama ludopatía y es muy complejo el poder controlarla. ¿Cómo ven los parlamentarios un tema así? Y en específico en nuestra ciudad que cambió radicalmente con la llegada del casino, eso lo sabemos todos. Hay mucha gente endeudada que ha perdido casas, etcétera. A mí me gustaba mucho más el gimnasio de la Confederación a mí también. Que el casino, la verdad. A mí también. Pero bueno, eso son desgraciadamente visiones contrapuestas de qué es lo que significa el progreso. Y yo prefiero el deporte que la apuesta, pero respecto a la ludopatía, efectivamente tenemos que abordarlo y ahí, como tú bien decías, se entra en el límite de lo que son las decisiones individuales y qué es dónde podemos interferir nosotros como parlamentarios. Yo creo que una solución razonable sería, por ejemplo, que exigir un certificado a que quienes tienen ludopatía, o sea, quienes sean diagnosticados con ludopatía no puedan ingresar al casino. Y que por lo tanto hay un registro público de quienes tienen esta enfermedad sin estigmatizarlos. No sé, se me ocurre que podría explorarse ideas de esas características, porque efectivamente es algo que termina no solamente destruyendo a la persona, sino destruyendo familias enteras. Así que hay que ponerle ojo a ese tema. Es difícil de diagnosticar, además es un problema relacionado con la salud mental. Nosotros estamos trabajando este tema, así que gracias a la vecina que lo menciona, lo vamos a considerar dentro de nuestro trabajo también. Tengo 2 cositas, nos quedan un par de minutos. La primera, quiero volver al tema NAP porque tengo muchos comentarios de gente que encuentra injusto de que los trabajadores de NAP, los ejecutivos de NAP tengan beneficios como por ejemplo los ejecutivos el pago del 100% de la educación superior de sus hijos, incluso con becas, viajar al extranjero. Eso es fantástico, a cualquier chileno le gustaría tener eso. Y yo, como hijo de ex... Sí, no, es así. Yo soy hijo de ex enapino, diputado. Yo tuve beneficios para poder estudiar en la educación superior, gracias a la pega de mi viejo, que era un trabajador. Sí, yo también soy hijo de ex enapino. Nosotros tuvimos beneficios para estudiar. Tuvimos ese beneficio, pero lo que digo, eso de que te paguen para estudiar en el extranjero, sí, es una noticia que yo no sabía. Pero no a los trabajadores comunes y corrientes, hablo de la plana ejecutiva en el término de las becas. Nosotros tuvimos, por lo menos en mi caso, beneficios para poder estudiar en la educación superior. Y claramente, leyendo los comentarios, le encuentro toda la razón, a todos los chilenos les gustaría tener ese tipo de beneficios de alguna empresa pública o del Estado, ¿no? ¿Cómo le explicamos en la búsqueda de ese equilibrio de las oportunidades, de esa justicia social que a muchos les gustaría tener? O sea, son las negociaciones colectivas que realiza el sindicato de trabajadores, en donde los trabajadores terminan consiguiendo beneficios a partir de lo que es justamente su trabajo, y ojalá todos los trabajadores pudieran negociar colectivamente. Yo, en vez de pensar en cómo quitarle beneficios a los trabajadores, estoy pensando en los trabajadores, no en los ejecutivos, cómo quitarle beneficios a los trabajadores de una empresa determinada, pensaría en cómo ampliar esos beneficios a el resto de las empresas. Absolutamente. Como, por ejemplo, una de las cosas que le decíamos ayer al subsecretario de Hacienda, al señor Moreno, es, por ejemplo, cómo el incentivo a contratación de mano de obra pasa directamente a los trabajadores y no a engrosar el bolsillo de los empresarios del sector privado, que es algo que se aplica en Magallanes. Entonces, a mí me parece injusto cuando se piensa solamente en cómo quitarle al que tiene, al trabajador que ha logrado beneficios gracias a negociaciones colectivas, y no pensar mejor en cómo luchamos para que esos beneficios se extiendan al resto de la población. Yo creo que por ahí tiene que ir la solución, más que pensar en cortarle a los que han logrado a partir de la lucha sindical ciertos beneficios
para su calidad de vida. Carolina Huenucoy, lo cambio de tema, es la presidenta de la comunidad cahuesca residente en Puerto de Edén y lo emplazó a usted en las últimas horas a través de varios medios a respetar la consulta indígena por proyecto de ley dirigido a Puerto de Edén. Dice que un solo proyecto como el que usted está planteando no va a resolver los problemas de la localidad y llamó a un proyecto que sea más completo, ya que la situación es compleja. ¿Cómo toma esas críticas? Bueno, Carolina no vive en Puerto Edén. Me parece que yo he estado y he conversado con prácticamente todos los habitantes que hoy día tienen residencia permanente en el pueblo de Puerto Edén. Y el proyecto de resolución que presentamos, que no es lo mismo que un proyecto de ley, busca abordar necesidades tan básicas como el tener luz las 24 horas, el tener un sistema de alcantarillado, el que pueda haber un sistema de medición de la marea roja en la misma localidad y que no tengan que esperar a Puerto Natales, el poder tener un cementerio en donde enterrar a sus muertos, el poder tener también una central de acopio de basura, porque la que tienen, que es la isla Salamandra, está absolutamente colapsada. Y por lo tanto lo que nosotros planteamos es tratar de poner a Puerto Edén dentro de las prioridades a nivel nacional. Que a una persona no le guste, bueno, está en todo su derecho a expresarlo, pero nosotros, independiente de esa opinión, vamos a seguir trabajando por la comunidad de Puerto Edén, tanto por el pueblo cahuéscar, como por el pueblo mapuche huilliche que allí habita, como por los chilenos y chilenas que allí están. Así que bienvenidas sean las opiniones. Carolina se equivoca al decirte que nuestro proyecto de resolución no menciona al pueblo cahuéscar, porque sí lo menciona, y sí, yo he estado en las mismas casas de los habitantes de Puerto Edén, y son ellos mismos los que nos han planteado los problemas, y yo quiero tratar de trabajar por un pueblo que ha sido permanentemente relegado. Como salía en una nota de la prensa austral, Puerto Edén hoy día tiene menos de 100 habitantes, es nuestra frontera norte, está a 30 horas de Puerto Natales en barcaza, y la verdad es que si no hay una política de desarrollo más integral hacia este asentamiento, la verdad es que va a terminar desapareciendo. Así que qué bueno que hablemos de Puerto Edén, ojalá no sea a partir de la polémica, sino a partir de propuestas de soluciones. Eso es lo que nosotros por lo menos estamos haciendo con actitud propositiva, tratando de escuchar a los vecinos y vecinas, a todos y a todas, y es lo que voy a seguir trabajando independiente de las críticas que puedan haber. Sí, y lo hemos hecho, diputado, hemos conversado Puerto Edén en semanas anteriores. Sí, pues, antes de la polémica, sí, pues yo no estoy diciendo que tú lo hayas olvidado, digo que el Estado lo ha olvidado. Y qué bueno que se empieza a conversar de Puerto Edén. La mayoría de los magallánicos y magallánicas ni siquiera y es un lugar que es hermoso, que es parte de nuestra región, que es el límite norte de Magallanes, que tenemos que potenciar, porque si no lo hacemos al final va a terminar sencillamente abandonado a su suerte, más allá de algunas inversiones, como señalaba el intendente Jorge Fríes en redes sociales hace poco, porque no basta solo con arreglarle las calles, tenemos que tener un proyecto de desarrollo para Puerto Edén, tal como permanentemente hacen nuestros vecinos argentinos, en donde tienen una visión diferente de la geopolítica regional, y yo creo que tenemos que aprender un poco humildemente de nuestros vecinos de al lado, que es seguir como conformándonos con lo poco que hemos hecho por nuestras regiones extremas en Chile. Diputado Boric, un gusto conversar con usted en esta mañana de jueves. Un gustazo, estimado, que te vaya muy bien. Que esté muy bien, buena jornada. Chao, a toda la gente en la radio, chao. 10:02, pausa, ya volvemos.